Bien, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase de hoy día, siguiendo el avance del semestre. El tema que corresponde a la clase de hoy día es el tema número 6, que se denomina sistema vascular, ¿sí? Bien, entonces, como ya estamos viendo los tejidos internos del vegetal, vamos a hacer el estudio más detallado y minucioso de lo que se refiere a este sistema, ¿sí? Recordemos que en la anterior clase vimos lo que es el sistema de revestimiento y vimos las células y los tejidos que conforman este tipo de sistema, ¿sí? Hoy solamente vamos a estudiar lo que es sistema vascular, ¿sí? ¿Qué es el sistema vascular? También conocido como zona de conducción, ¿no? Tiene la función principal de realizar el transporte de sustancias líquidas, más que todo en el vegetal, ¿sí? Entonces, vamos a conocer los principales tejidos que lo conforman y cómo podemos identificar las diferentes células de estos tejidos para poder identificar y clasificar a estos tejidos celulares. Bien, entonces, ¿cuál es la definición específica de lo que es el sistema vascular? El sistema vascular viene a ser un conjunto de tejidos complejos porque tienen diferentes tipos de células en formas, en tamaños, y está conformado por distintas clases, entonces, de células, ¿no? Su principal función es realizar la conducción de nutrientes necesarios para la subsistencia del vegetal, ¿sí? Entonces, a través de este sistema vascular, el vegetal se puede nutrir y se puede alimentar, ¿sí? Entonces, es un sistema bastante especializado y muy importante, esencial, diría yo, para la planta, ¿no? Para la supervivencia de la planta. Bien. Este sistema vascular está conformado por dos tejidos especializados, ¿sí? Que viene a ser el tejido del xilema y el tejido del floema. Ambos tejidos los encontramos en vegetales de estructura primaria como en vegetales de estructura secundaria. El xilema, por ejemplo, se denomina xilema primario cuando lo encontramos en tejidos primarios y xilema secundario cuando lo encontramos en tejidos secundarios. Lo mismo pasa con el floema. Lo podemos encontrar en estructuras primarias y en estructuras secundarias, ¿sí? Pero ¿quién da origen a ese xilema primario y xilema secundario y floema primario y floema secundario? Los responsables de dar origen a estos dos tejidos conductores vienen a ser los tejidos que forman parte del meristema en el vegetal, ¿sí? Recordemos que hay meristemas apicales, que es el que hace crecer al vegetal en longitud, ¿no? Donde crece el tallo, el extremo del tallo y el extremo de las raíces, y el meristema lateral, que es el que hace crecer al tallo, al vegetal en grosor, en diámetro, ¿sí? A través del tallo. Entonces, este procambium y este cambium forman parte del meristema lateral del vegetal, ¿sí? Lo mismo para el floema. Entonces, el xilema primario y el floema primario lo originan el procambium, ¿sí? Y el xilema secundario y el floema secundario lo originan el cambio, ¿sí? Entonces, esos son los orígenes de estos dos tejidos. ¿Cómo yo puedo identificar cuándo es una estructura primaria y cuándo es una estructura secundaria? Lo que observo o lo que el tejido mediante el cual puedo identificar estas dos estructuras es el tejido vascular o el sistema vascular o el tejido conductor que se llama, ¿sí? Entonces, fíjense, esto en el caso de las dicotiledonas, ¿sí? Ambas de estas muestras que ven aquí son dicotiledonas. Entonces, cuando yo veo el tejido conductor que está así, separado y está en forma circular, ¿sí? Entonces, yo sé, o al observar esta forma de mi tejido conductor, yo sé que es un tejido de estructura primaria, ¿sí?
Y esta de acá es una muestra de estructura secundaria, fíjense. ¿Por qué sé que es una estructura secundaria? Porque este tejido primario ya creció y aumentó de tamaño hasta unirse ambas estructuras o tejidos vecinos y fusionarse, ¿sí? Aquí ya se unieron, fíjense. Este de aquí que ven de color tipo naranja más crema, es este mismo tejido de aquí que ven de color naranja, ¿no? Que ya creció, que ya aumentó de diámetro el tallo, entonces se formó este nuevo tejido conductor, ¿sí? Entonces, aquí es cuando ustedes pueden palpar una planta y esa planta tiene todavía una flexibilidad, ¿sí? Es bastante flexible, bastante blando. Mientras que acá, en este tejido, ya es una zona más dura, más consistente, más rígida, ¿sí? Entonces, aquí ya no hay flexibilidad, ¿sí? Porque ya este tejido al fusionarse endureció a mi tallo de mi vegetal, entonces, imposible que tenga flexibilidad, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos el procambium aquí? El procambium siempre lo vamos a encontrar entre estas dos células que conforman, o estos dos tejidos que conforman mi sistema vascular, que este es xilema, siempre hacia adentro, fíjense el que está de color naranjita, xilema, y el floema que está siempre por encima del floema, ¿sí? O más hacia el exterior. Entonces, siempre el procambio va a estar dividiendo, es un tejido que divide porque hace que crezca mi tejido conductor, ¿sí? Y el cambio lo voy a encontrar aquí, siempre en la zona media también de mi xilema, que es este tejido de aquí, más compacto, y el floema, que es el tejido siempre que bordea o que está por encima de mi xilema, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo observar el cambio y aquí observo el procambio, ¿sí? Bien, entonces, esos son los dos tejidos que forman parte del sistema vascular en cualquier vegetal, tanto de estructura primaria como de estructura secundaria, ¿sí? Entonces, seguimos hablando del floema y el xilema, que son tejidos especializados de este sistema. Cada uno cumple la función de realizar el transporte de sustancias, ¿sí? Pero nada más que uno lo hace en forma contraria al otro, ¿sí? Por ejemplo, función principal del xilema, transporte de sustancias de forma ascendente, de abajo hacia arriba, ¿sí? Y el floema hace el transporte de forma contraria, que viene a ser de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, el xilema lleva las sustancias, en este caso se denomina savia bruta, y el floema trae ya lo que se denomina la savia elaborada, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué el nombre de estas dos sabias, ¿sí? Entonces, esa es la función principal. Uno lleva y otro trae. Vamos a ver específicamente cuál es la función del xilema y cómo trabaja dentro del vegetal, ¿sí? ¿Qué es el xilema? Viene a ser un conjunto de vasos leñosos a través del cual atraviesa o transporta la savia bruta, que es un tejido de tipo conductor que se ocupa especialmente del transporte de materias primas absorbidas por las raíces, ¿sí? De la planta hasta llegar a los órganos reproductores, como ser las hojas, los tallos, el fruto, las flores, ¿no? Hasta complementar o llegar hasta el último extremo de la planta que presenta, ¿no? Entonces, ¿por qué es un tejido que lleva sustancias? ¿Por qué se denomina savia bruta? Porque es un material o una sustancia que todavía no ha sido procesada especialmente por la planta, ¿sí? Absorbe los nutrientes desde la raíz, ¿no? Pero estos nutrientes es como si fueran en bruto, ¿sí? Como si fueran enteros todavía. Entonces, la planta tiene que realizar un proceso para que los sintetice o para que estos sinteticen completamente en el vegetal, ¿no? Entonces, por eso se denomina
la savia bruta, que es la que transporta el xilema. ¿De dónde deriva el término xilema? Según la etimología griega, la palabra xilema deriva del término xilón, que significa madera, ¿sí? Y ya les voy a explicar por qué tiene esa terminación. Y la función principal del xilema es el transporte de agua en dirección ascendente, de agua y diferentes sustancias minerales que absorbe la planta a través de la raíz del suelo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los orígenes del xilema primario y secundario? Ya les mencioné que el xilema primario lo origina el procámbio y el xilema secundario lo origina el cámbio, ¿sí? Que son tejidos, les dije, que componen el meristema lateral del vegetal, ¿sí? ¿Cómo puedo identificar en el grupo de las monocotiledóneas y en el grupo de las dicotiledóneas si es una estructura primaria o secundaria? Claramente lo puedo identificar a través del tejido conductor o del sistema conductor. Fíjense aquí. Este es un corte transversal del tallo de una monocotiledónea. ¿Cuáles son las monocotiledóneas? Los pastos, el plátano, las palmeras, un sorgo, un maíz, ¿no? Entonces, el tallito de cualquiera de esas plantas, cuando yo hago un corte y lo observo en el microscopio, pues lo veo de esta forma, ¿sí? ¿Cómo identifica el sistema conductor aquí? En estas estructuras. Estas estructuras que ustedes ven aquí se denominan haz vascular. ¿Qué es un haz vascular? Un haz vascular está conformado por los dos tejidos principales que forman parte del sistema vascular, que viene a ser el xilema y el floema, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cómo identifico xilema? Estas células más grandes que ustedes ven aquí, esto parece una carita, ¿verdad? Entonces, estos que parecen dos ojitos y una boquita, o estas células de mayor tamaño, fíjense, son xilema, ¿sí? Y estas células que están por arriba y que son más pequeñas, vienen a ser el floema. Entonces, dentro de este haz vascular, encuentro yo los dos tejidos fundamentales del sistema vascular, el xilema y el floema, ¿sí? Y fíjense, todos tienen xilema y floema, ¿sí? Entonces, en las monocotiledóneas, el tejido o el sistema conductor no sigue un orden o un patrón, ¿sí? Fíjense, están todos esparcidos completamente como si estuvieran regados en todo el tejido del tallo, ¿sí? Entonces, todas estas estructuras vienen a ser mi sistema conductor en monocotiledón. Si hago un acercamiento de esta zona o de este sistema conductor, lo voy a observar así. Estas células grandes vienen a ser xilema y estas de aquí vienen a ser floema, ¿sí? Toda esta estructura de aquí se denomina haz vascular, ¿sí? Porque es el conjunto de los dos tejidos que forman parte del sistema vascular, ¿sí? Eso entonces en las monocotiledóneas, ¿sí? En las dicotiledóneas lo voy a ver así, mi tejido conductor, ¿sí? O mi haz vascular, lo voy a ver de esta forma porque se ordenan en forma circular, ¿sí? En todo el contorno de mi tallo, ¿sí? Entonces, este haz vascular presentan el xilema y el floema, ¿sí? Este es un corte, este corte es de una dicotiledónea, ¿sí? Puede ser una palta, una manga, un tajibo, un toborochi, ¿no? O todas las que son consideradas dicotiledóneas. Entonces, de esta forma yo puedo observar el tejido conductor. Estas otras células que ven aquí forman parte del sistema fundamental, que eso lo vamos a ver la próxima clase, cómo identificar estas células, ¿sí? Entonces, estas células de aquí, fíjense, más pequeñitas vienen a ser floema y estas más grandes vienen a ser xilema, ¿sí? Así ustedes lo van a observar para la identificación también en laboratorio cuando realicen su corte, para observar e identificar sistema vascular, ¿sí? En una estructura secundaria de dicotiledónea, porque recordemos que las monocotiledóneas no presentan estructuras secundarias, solamente primaria. Entonces, en dicotiledóneas de estructura secundaria, ¿cómo identifico mi tejido conductor de esta forma? ¿Sí? Entonces, aquí recordemos que
Al unirse o al fusionarse este haz vascular con otro que seguramente está acá, va a dar como resultado una estructura ya secundaria, ¿sí? Entonces, en esta estructura secundaria, ¿cómo identifico los tejidos conductores? De esta forma, fíjense, estas células grandes vienen a ser xilema secundario y estas células que están acá, o este tejido que está por arriba de mi xilema, viene a ser el floema, ¿sí? ¿Dónde está mi cambio? Aquí en esta zona. Este tejido bastante delgadito, que parece una línea, que aquí se ve un poquito, es el cambio, ¿sí? Y es el que da origen a este xilema de estructura secundaria y este floema también de estructura secundaria, ¿sí? Entonces, de esa forma yo identifico en mi corte de mi vegetal. Entonces, todo este tejido compacto homogéneo es xilema, ¿sí? ¿Cuáles son las células propias del xilema? ¿O qué células encontramos dentro de este tejido del xilema? Dentro del xilema encontramos células que tienen un nombre específico porque tienen características específicas dentro de cada grupo vegetal. Por ejemplo, dentro del xilema, las células propias se denominan elementos traqueales. Dentro de esos elementos traqueales tenemos las células propias del xilema que se denominan traqueidas, ¿sí? Y también las células de los elementos de vaso. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de células? Que no lo presentan los mismos grupos vegetales, ¿sí? Por ejemplo, las gimnospermas, que son el grupo más común, que dentro de este grupo están los pinos, por ejemplo, las cicas, y el ginkgo biloba, que les mencionaba en la primera clase cuando avanzamos la división del reino vegetal. Entonces, dentro de este grupo de gimnospermas encontramos esas plantas, ¿no? Entonces, los pinos, las especies más comunes dentro de este grupo. Entonces, las células del xilema que encontramos en los pinos se denominan traqueidas, ¿sí? Y las células del xilema que encontramos en el grupo de las angiospermas, que es el grupo de las monocotiledóneas y de las dicotiledóneas, donde están los plátanos, los maíz, los pastos, el tajibo, la manga, la palta. Dentro de ese grupo se llaman elementos de vaso las células del xilema, ¿sí? Entonces, varía dependiendo del grupo vegetal, ¿sí? Pero además hay células que se denominan acompañantes porque dan estabilidad o dan rigidez, mayor rigidez a este tejido conductor del xilema, que vienen a ser las células de parénquima, que son células asociadas a este tejido, y están también las células de esclerénquima, ¿sí? Las de parénquima específicamente vamos a observar muy cerca del xilema las células de parénquima fundamental y del parénquima de almacenamiento, que son células especializadas que acompañan este xilema, y también están las células de esclerénquima, como son las fibras, por ejemplo, que las encontramos asociadas al xilema, ¿sí? Pero que no son células propias del xilema. Las células propias vienen a ser las traqueidas y los elementos de vaso, pero dependiendo del grupo vegetal, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las características de esos dos tipos de células? Las traqueidas y los elementos de vaso. Las características vienen a ser la forma celular. Fíjense, las traqueidas que les mencionaba que son células propias del xilema, que son las células que encontramos en las gimnospermas, en los pinos, en el ginkgo biloba. También estas células las podemos encontrar en las pteridófitas, ¿sí? ¿Cuáles son las pteridófitas? Los helechos. Entonces, en los helechos, en los pinos, en el ginkgo biloba, vamos a ver esta forma celular, ¿sí? Fíjense, es una célula alargada que tiene unas punteaduras de mayor tamaño o grandes, y las punteaduras son en menor número, a diferencia de las células que encontramos en las angiospermas, que vienen a ser las monos y las dicotiledóneas, ¿sí? Estas células que ven aquí son los elementos de vaso.
que son células propias del xilema que las encontramos en el grupo de las angiospermas, mono y dicotiledón. ¿Qué características tienen estas células diferentes a las traqueidas? Estas células, fíjense, son más achatadas o más engrosadas, a diferencia de esta. Tienen mayor cantidad de poros, ¿sí? Aquí se ven, ¿no? Y tienen los extremos abiertos, ¿no? En cambio acá tienen los extremos cerrados. Entonces, fíjense, cuando yo observo estas dos células, entonces aquí, en esta célula de los elementos de vaso, que las presentan las angiospermas, se puede realizar con mayor facilidad el transporte de sustancias, ¿no? Que realiza el xilema. ¿Por qué? Porque al tener mayor cantidad de poros o de estas estructuras, de estas aberturas, estas células, va a haber mayor oxigenación en mi célula, entonces lo que va a facilitar el transporte. Va a hacer que en este grupo vegetal el transporte sea más fluido, a diferencia de estas de acá, ¿no? Que tienen menor cantidad de estructuras que se denominan punteaduras, ¿sí? Entonces, aquí esta es un ejemplo más del por qué las plantas del grupo de las angiospermas son el grupo más evolucionado dentro del reino vegetal, ¿sí? A diferencia del grupo de las angiospermas, que son las que presentan estas células de acá, ¿sí? Entonces, ahí la diferencia bastante notoria de estos dos grupos de células en diferentes grupos, ¿no? Bien. Aquí más imágenes fotográficas o de observación en microscopio de cómo identificar el xilema en diferentes vegetales, en diferentes cortes de muestras de vegetal, ¿sí? Entonces, al observar estas células bastante grandes, entonces yo identifico o sé que este tejido es de xilema, ¿sí? Fíjense, de esta forma. Estas son muestras en diferentes cortes, sobre todo de especies maderables, ¿sí? Entonces, de esa forma es que el xilema se denomina madera. ¿Por qué? Después les voy a mostrar una imagen para que lo entiendan mejor. Vamos con el floema y la definición o la función de este floema, ¿sí? O de este tejido que forma parte también del sistema vascular. Entonces, ¿qué viene a ser el floema? Viene a ser un tejido conductor que transporta ya savia elaborada, fíjense, ¿sí? Recordemos que les mencioné que el xilema transporta savia bruta, ¿sí? ¿Por qué este floema o este tejido conductor transporta savia elaborada? Porque una vez que el xilema llevó la savia bruta hacia toda la planta, entonces en las partes superiores de la planta, como son las hojas y los tallos de estructuras primarias o los tallos que todavía tienen una pigmentación verde, ahí se realizó el proceso llamado fotosíntesis, ¿sí? Que es cuando la planta utiliza la luz del sol para realizar este proceso metabólico, ¿sí? Entonces la fotosíntesis se produce en las hojas o las estructuras verdes que todavía presenta la planta, que son las estructuras primarias, y ahí se realiza este proceso de fotosíntesis, ¿no? A través de la fotosíntesis ya la planta elabora la savia elaborada, ¿sí? Que es un nutriente indispensable con que se alimenta la planta, ¿sí? Con que se autoalimenta. Entonces, por eso se denomina savia bruta y savia elaborada, ¿sí? Entonces, una vez realizado el proceso de fotosíntesis, este tejido del floema es el encargado de transportar los nutrientes de forma descendente, de arriba hacia abajo, ¿sí? Mientras que el xilema transporta de forma ascendente, de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, esa es la función principal de este floema. ¿De dónde deriva el término floema? Del griego phloios, que quiere decir corteza interna, ¿sí? Eso significa la palabra floema. Y la función específica es el transporte de sustancias orgánicas en dirección descendente, ¿sí?
Lo mismo el origen tanto del floema primario como del floema secundario. ¿Quién da origen al floema primario? El procambium. ¿Y quién da origen al floema secundario? El cambium, que ambos son componentes del meristema lateral del vegetal. El que hace crecer a la planta en grosor o en diámetro el tallo, ¿sí? Entonces, esos tejidos son los que dan origen a los dos tipos de floemas, primario y secundario, ¿sí? Bien, al igual que el xilema, el floema presenta componentes celulares o células propias de tejido, como son los elementos cribosos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos elementos cribosos tienen células específicas que pertenecen al floema, ¿sí? Tal es el caso de las células cribosas y de los elementos de tubo criboso, ¿sí? Al igual que el xilema la presentan diferentes grupos vegetales, como es el caso de las gimnospermas, ¿sí? En las gimnospermas vamos a encontrar y vamos a observar células de tipo criboso, de células cribosas que vienen a ser células propias del floema, ¿sí? Y dentro de las angiospermas, que es el otro grupo vegetal, vamos a encontrar elementos de tubo criboso que vienen a ser células propias del floema. Al igual que el xilema, tenemos células acompañantes que dan refuerzo a este tejido conductor, que viene a ser el caso del parénquima, ¿sí? Que vamos a observar o vamos a identificar muy cerca a este tejido o estas células, el parénquima fundamental y el parénquima de almacenamiento, ¿sí? Al igual que el esclerénquima, vamos a encontrar asociados a este floema las células como son las fibras y las esclereidas que conforman el esclerénquima, ¿sí? Entonces, células propias del floema, células cribosas y elementos de tubo criboso, ojo, dependiendo del grupo vegetal, ¿sí? ¿Cómo yo identifico un floema de estructura secundaria, por ejemplo, y estructura primaria? Como les mencionaba o les mostraba en las anteriores imágenes, el floema primario es cuando este haz vascular o este sistema conductor que está conformado por el xilema y el floema están todavía separados, ¿sí? No se unieron todavía. ¿Por qué? Porque este tejido de aquí, que es el procambium, recién está haciendo o aumentando de volumen este tejido conductor, ¿sí? Entonces, de esta forma es que el floema primario va aumentando de cantidad de tejido a medida que se van dividiendo las células de este tejido y van a formar esta estructura secundaria en el que ya se denomina un floema secundario, ¿sí? Entonces, ¿cómo identifico este floema secundario? De esta manera, aquí ya las células se unieron o se fusionaron con otro haz vascular y dio como resultado este tejido bastante compacto, ¿no? Entonces, estas células de aquí vienen a ser células de floema secundario ya en mi vegetal de estructura secundaria, ¿sí? Y esto de acá es el xilema. En esta muestra de aquí era que les decía que lo más importante que se extrae o que utilizan las personas que trabajan en el área de lo que es la madera, por ejemplo, utilizan el xilema, que viene a ser la madera. ¿Por qué les interesa solamente el xilema y no les interesa otros tejidos? Fíjense en esta imagen de aquí. Esta parte de aquí que ven en la imagen es la peridermis, que es una estructura protectora de tejido secundario, ¿sí? Este de acá viene a ser lo que es el floema, ¿sí? Este tejido de acá. Y este de acá es el cambio que divide al xilema secundario y al floema secundario, ¿sí? Este es el floema, este es el xilema. Fíjense. Entonces, el xilema, fíjense, a diferencia de estos otros tejidos, es una madera o un tejido más compacto, fíjense, ¿sí? Entonces, por eso se denomina madera el término xilema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas que trabajan con madera? Cuando hacen
el corte de las troncas que le denominan, a ellos no les interesan estas capas de acá de células, de tejido. Esto de acá ellos lo desechan prácticamente, ¿no? Quitan todo esto y lo que traen de la corteza del árbol es esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque este xilema viene a ser una madera más compacta, más rígida, más homogénea, fíjense, ¿no? Que me va a durar bastante tiempo a diferencia de estas estructuras de acá, ¿sí? Entonces, lo que cuando compramos, por ejemplo, cualquier tipo de mueble y queremos que sea de una madera fina, ¿no? Lo que utiliza o lo que utilizan las personas en esta área es el xilema, ¿sí? Lo que utilizan para hacer diferentes tipos de muebles. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre xilema y floema? La principal diferencia es que el xilema realiza el transporte de forma ascendente y el floema realiza el transporte de forma descendente, ¿sí? Pero otra diferencia es que el xilema realiza un transporte de forma más rápida que el floema. ¿Por qué? Porque como es una savia bruta que se denomina el transporte del xilema, entonces es prácticamente, le llamo yo, como cuando nos alimentamos de la comida chatarra, ¿sí? Lo mismo hace el xilema. Lleva comida chatarra a todo nuestro organismo, lo llena, pero no lo nutre, ¿sí? En cambio, el floema, como ya realiza o transporta la savia elaborada que ha sido procesada por la fotosíntesis de la planta, ¿no? Por el proceso, entonces ya ese es un alimento o una sustancia elemental para la planta, ¿sí? Y se encarga de nutrirla completamente, ¿sí? Entonces, esa es la función de ambos tejidos de este sistema vascular o sistema conductor, ¿sí? Entonces, uno lleva la savia bruta de forma ascendente y el otro trae la savia de forma descendente, ya la savia elaborada por el proceso denominado fotosíntesis, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, esta es una muestra de dicotiledones y esta es una muestra de dicotiledón. En las monocotiledones, ¿cómo identifico el tejido conductor? De esta forma, están todos dispersos, fíjense, así, no siguen un orden o no tienen un orden a seguir, prácticamente están casi en todo mi corte de mi vegetal o en todo mi tallo, ¿sí? Mientras que en las dicotiledones de estructura primaria, fíjense, mi haz vascular o mi sistema conductor, todos hacen la forma como de un círculo o están ordenados en forma de círculo, ¿sí? Entonces de esa forma yo puedo identificar o yo sé a través del tejido conductor que esta es una estructura primaria de dicotiledonia y esta es una estructura primaria de monocotiledón, ¿sí? Observando o identificando el tejido vascular o conductor de mi planta. ¿Qué es lo que hay dentro de un haz vascular o de un tejido conductor? Les decía que hay células propias del xilema y del floema y hay células asociadas, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo observo, en este caso, floema primario y acá voy a observar el xilema primario, ¿sí? Pero además hay otras células acompañantes, como son las células de esclerénquima, que son estas células de acá, y están también las células de parénquima, ¿no? Que son estas de acá, ¿sí? Estas también son esclerénquimas, ¿sí? Entonces, pueden haber células acompañantes dentro de este sistema conductor, ¿no? Pero las células propias del tejido conductor vienen a ser las que están dentro del xilema y las que están dentro del floema, ¿sí? Este viene a ser el cambio fascicular en este caso, ¿sí? El que va a hacer que aumente de tamaño estos dos tejidos conductores, ¿sí? Aquí, no sé si han escuchado sobre los anillos de crecimiento del vegetal que se toman en cuenta para saber cuántos años o la edad de un vegetal, ¿sí? En este caso, a mayor cantidad de xilema secundario, de estructura de xilema secundario, entonces yo voy a saber qué edad tiene mi vegetal, ¿sí? Entonces, para eso realizo un corte del vegetal y cuento los anillos del xilema. Fíjense,
Aquí hay un anillo, 2, 3. Entonces, este vegetal, por la cantidad de xilema que tiene 3 años de vida, ¿sí? Entonces, imagínense los que tienen 10, 20 años, 50 años, hay árboles, ¿no? Entonces, tienen mayor cantidad de estos anillos de xilema, ¿sí? Entonces, mientras más años tenga mi árbol, pues voy a obtener mayor cantidad de madera, sobre todo si es una especie maderable que sea bastante fina, como le llaman comúnmente, ¿verdad? Entonces, para eso hago el conteo de los anillos de crecimiento del xilema, ¿sí? Y esta zona de acá vienen a ser el floema, ¿sí? Que es un tejido que ocupa menor capacidad dentro del vegetal, ¿sí? En las raíces también voy a encontrar tejido conductor, pero las voy a encontrar de esta forma, fíjense, en la parte central de la raíz, ¿sí? Este es un corte, por ejemplo, de una raíz. Entonces, estas células grandes son xilema y estas células de acá vienen a ser floema, ¿sí? Las encuentro en la zona central, sí, en las raíces, ¿sí? Aquí otra muestra de las raíces. Fíjense, esta es la muestra original, ¿no? Con mayor aumento. Y esta es una muestra de este mismo espacio, pero más cercana. Entonces, este es tejido conductor. En el centro los encuentro en el órgano de la raíz, ¿sí? En la planta. En las hojas también voy a encontrar tejido conductor en la parte central, sobre todo de las hojas, y van a variar dependiendo de la forma de la hoja, ¿sí? Esta es una nervadura o la parte que divide la hoja por la mitad. Entonces, ahí voy a encontrar tejido conductor también, ¿sí? Esta es una hoja de pino, fíjense, también encuentro xilema y floema a través de esa hoja, ¿sí? Entonces, de esa manera yo voy a poder identificar el tejido conductor en mis células o en mi tejido cuando realice un corte en laboratorio, ¿sí? Bien, espero que les haya quedado claro la explicación. Ya se va a terminar el tiempo de la clase. Por favor, me mandan por WhatsApp sus nombres completos de las personas que ingresaron a la clase, ¿sí? Entonces nos vemos la próxima semana ya, chicos. Cualquier tarea les escribo por WhatsApp